Bien amigos, seguimos con más de Latinoamérica en vivo a esta hora. Tuve junto al equipo de TV Venezuela y Vivoplay de Cámara la oportunidad de entrevistar a muchas personas, unas cuantas al menos, de las sobrevivientes de la tragedia de Vargas. Como saben, este domingo 15 de diciembre se cumplieron 20 años de ese lamentable suceso natural que trajo dolor y muerte al país. Pudimos bajar a varias de las zonas más devastadas en ese momento, en esa fecha del estado Vargas, como Los Corales, Carmen de Uria, también Maiquetía y Macuto. Aquí vamos a presentar este trabajo que tuve el placer de hacer junto a todo el equipo para que la gente no olvide lo que justamente ha sucedido hace 20 años y recordemos con mucho respeto no solamente las vidas que lamentablemente se perdieron, tan solo una pequeña muestra de tantos que lograron sobrevivir a esto. Aquí vean este trabajo de la tragedia de Vargas 20 años después. Este desastre natural que estremeció a la entidad de 1.497 kilómetros cuadrados se caracterizó por las intensas precipitaciones que duraron más de una semana y trajeron consigo desolación y muerte en una población que estaba por ocurrir cuando comenzaron las lluvias el último mes de aquel año. Los fallecidos, cuya cifra oficial no se ha podido determinar 20 años después, se calculan en 3.000, según estimaciones del gobierno de Hugo Chávez para la época. Sin embargo, distintas organizaciones la sitúan en más de 7.000, esto sin contar los damnificados que se estiman en más de 20.000, mientras los evacuados se ubican en aproximadamente 25.000. A esto se suma la cifra de desaparecidos, incluidos menores de edad que nunca se ha podido establecer, y también dejó dolor en muchos hogares al no saberse del paradero de los niños que no pudieron regresar con sus padres. Los supervivientes cuentan con la mente intacta cada una de las situaciones que les tocó vivir, en muchos de los casos como únicos miembros de familias que desaparecieron o perecieron. Como ejemplo de ello, Joan Hugueto, habitante de Cerro Grande, quien vivía en Tanaguarena y solo sobrevivió con su esposa embarazada. Llegué a Cerro Grande y eso no quedaba nada. Eran casas de 2 y 3 pisos y no había nada. Eso era solamente un terreno baldío, pura tierra, pura piedra, inclusive camiones de la cantera que quedaban allí, la cantera de Cerro Grande, camiones trompo, de eso de batir cemento en la orilla de la playa. Mi familia no logró salir, fue un momento que me dijeron, me contó uno de los sobrevivientes que estuvo en mi casa. En mi casa habían 27 personas, de los cuales 27 sobrevivieron dos personas, todos los demás murieron. Sobrevivió Ramón Díaz de Vargas y sobrevivió otro muchacho que no recuerdo el nombre ahora. Y bueno, mi mamá, mi papá, mi hermana menor, mi tío, mi tía, mis 2 primitos que estaban pequeños murieron, fueron arrastrados por las aguas y no nos encontramos nunca, se quedaron en el camino, pues no nos encontramos nunca no lo pudimos enterrar. Siquiera a 20 años de este suceso pudieron saber en qué parte quedaron y ni siquiera poderlos enterrar como cualquier familia que pierde un ser querido. No, a 20 años de la tragedia no sabemos, se quedaron en el camino, no hubo manera de conseguirlo. Esta persona me dijo que él rodó hasta la orilla de la playa. Pero además de Cerro Grande, zonas como Carmen de Uria y Maiquetía también resultaron seriamente afectadas. Las anécdotas así lo indican, como le ocurrió a Leonardo Hernández, que se subió al 3er piso de una casa y vio como el corrimiento de tierra, piedras y escombros acababa con la vida de sus vecinos, o a John Nelblecki, que le tocó caminar uno de los trayectos más duros. En eso que subo a la casa del tercer piso, se oye una gran explosión y baja una gran ola. Pareciera que te estuviera contando una película de comiquita, porque podíamos ver desde la casa de 3 pisos, donde nosotros, gracias a Dios, estábamos refugiados, como otras personas y otras familias y otras casas no tuvieron esa oportunidad que tuvimos nosotros, porque los agarró dormidos, los agarró desprevenidos, porque fue una ola gigante que bajó primero por la calle Balmores Rodríguez y arrasó con la calle Balmores Rodríguez. De repente el río se dio en su totalidad y logramos bajar a ver a quienes podíamos ayudar.
pero vimos que empezó nuevamente a echar agua al río y por la calle principal explotó la otra ola, quedando nosotros aislados en el medio. Mi casa se cayó por completo y yo veía casi a 50 metros cómo mi esposa subía por una escalera que puso de una ventana, tiró a mi hijo. De que mi hijo Leonardito de 11 meses tuvo 3 días tomando tetero de Coca-Cola porque ya mi esposa no le daba la sangre. Y es una cuestión, es como si vieras una película de la Segunda Guerra Mundial con el exterminio de los judíos. Tú veías en un pasillo todos con la cabeza vendada, los brazos fracturados, piernas fracturadas, muchos heridos y sin poderlos ayudar. Y muchos dormían, aunque usted no lo crea, muchos dormían en tabla con la lluvia cayendo. Cuando uno salía de Maiquetía a las zonas que fueron más dañinas, pues, fueron más afectadas, uno al paso pasaba, por ejemplo, por Macuto, uno pasaba por encima de las casas, conseguía todos los que eran los árboles peladito, como si hubiesen pasado como por un fogón, algo así, con tanta velocidad, se quedaban desnudos los árboles, pero no tanto los árboles, que la tristeza era que cuando uno veía a la gente muerta, que uno tenía que pasar por encima de amigos, de compañeros o de vecinos que muertos ahí encima de los árboles, trancados, montados encima de los postes o las casas encima, y lo que veías un viejo, un niño enterrado, y se veían claros, se veía clarito en las calles, pues. Por cierto, en el cementerio de La Guaira, todas las urnas flotaron, y la mayoría pararon a lo que es la parte de la playa. Tanta la ignorancia que a veces teníamos que nosotros, no, pasa por el río, que vamos a pasar, monta una guaya, monta un cable y vamos a tratar de pasar la gente para el otro lado, y resulta ser que te conseguía eras con trampas, pues trampas eléctricas. Muchas personas también murieron así, cruzando, salvándose de Caribe, de Caraballeda, y resulta ser que cuando pisaban un cable, por ejemplo, pasó al frente de Arturo, un muchacho pasó y cayó en un poste, en un hueco, y resulta ser que habían cables todavía con líneas vivas y falleció electrocutado. Y eso es una cosa que uno vio en ese tiempo que a veces pegan bastante en el corazón. En el caso de José Gregorio Pacheco, la situación fue determinante para salir con vida de la casa en donde se encontraba, ya que el agua iba subiendo en cuestión de minutos. El reaccionar ante el peligro de perder la vida fue crucial. Lo primero que pensamos cuando nos quedamos los 5 era que teníamos que montarnos una mata de mango que estaba detrás, cerca de la placa, y agarrar por allí hacia el cerro, hacia la montaña. Pero bueno, gracias a Dios el helicóptero vino, porque todo ese pedazo de montaña por el cual nosotros pensábamos subir, se vino completo, como una gran tajada de montaña, se vino completo detrás de la casa de nosotros. Me imagino que eso fue lo que después a la postre termina tumbando la casa. Pero no solo caminar descalzos entre escombros en donde abundaban vidrios y pedir refugio en otro edificio cuando la lluvia arreciaba, sino evitar que la Guardia Nacional se llevara a sus sobrinos en un helicóptero o la separación familiar, fueron obstáculos que, como muchos, debió enfrentar. Como a las 12 llegó un soldado, nos dijo: los que sepan nadar, vénganse. Ahí me fui yo con mi cuñado y otras personas más allegadas. Se quedaron mis padres con mis hermanas que tenían los niños pequeños, y uno de mis hermanos se quedó con ellos. ¿Se fue nadando? Y no, o sea, cuando llegamos al puerto nos llevaron a la marina, la marina del Sheraton, y allí estaba, era una lancha normal parada, una lancha de guardacosta, y nos montamos sin tener que nadar absolutamente nada. Los pudimos haber sacado a ellos. Solo que llegando al puerto sí la cosa se complicaba un poco, porque nos dejaban y el puerto era muy alto, el muelle, y tuvimos que encaramarnos un poquito ahí, hacer un poco más de esfuerzo. Quizás mis padres no hubiesen estado en condiciones, nos hubiese costado mucho más subirlos a ellos allí. Pero además de esta historia, en una tragedia que incluso, según diversas fuentes, aparece en el libro Guinness de los récords como el alud de barro que más muertes causó en una nación, hubo otro habitante de Vargas quien también puede contar en primera persona lo que vio y vivió, ya que allí nació.
El presidente encargado de Venezuela y también presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien evoca exactamente que hacía sus 16 años de edad aquel 15 de diciembre como parte de una actividad escolar. Recuerdo claramente que ese día estábamos en la verbena del colegio y luego yo iba a subir a Caracas, en ese momento a visitar a un familiar y nos tocó hacerlo, ¿no? Por supuesto mi mamá, mis hermanos, que estaba uno de 1 año y el otro de meses apenas, los más pequeños. Mis 2 hermanas pequeñas también estaban, vivían con mi papá en ese momento y estaban muy pequeñitas, ¿no? Entonces la separación familiar, la incomunicación, no poder ubicar a las personas, fue parte de la dinámica, recuerdo claro ese día. Para el presidente encargado del país, la emergencia debió atenderse inmediatamente y no después por el acto electoral de la constituyente. Recuerda el primer mandatario encargado dónde vivía y lo que hizo como voluntario. Nosotros vivíamos en un sector que se llama Corapal, pero mi papá vivía en la parte de Caraballeda, los suegros de mi mamá, por ejemplo, en la parte arriba de los Corales, mi abuela en Macuto, mi tío en Catenamar, es decir, en toda La Guaira, básicamente. Y recuerdo precisamente cuando las imágenes, bueno, a todos nos tocó ayudar de una manera u otra, en un refugio, buscando amigos, contactando o localizando familiares, regresando cuando logramos luego a eso del 24 o 25 de diciembre poder regresar a la casa parcialmente llena de tierra. La habían saqueado también, eso fue posterior a la tragedia, que hubo muchos sucesos de delincuencia, producto del desastre, producto de la desesperación en cierto modo. El presidente de la Asamblea Nacional asegura que este hecho es inolvidable ante lo que observó, pero al mismo tiempo asegura que le sirvió para destacar la actitud de la ciudadanía en gran medida. Por supuesto las imágenes al regresar, ¿no? Todo bajo tierra, y hay algo en particular que era el olor. O sea, muchos hablaban de que olía a carne descompuesta o a muerto, como decían entre comillas. Uno lo decía, no es así, no es de esa manera, hasta que 6 meses después, en algún sitio donde llegué, había un animal que no encontraban, que aparentemente había muerto, y me trasladó inmediatamente a ese olor de ese diciembre, ¿no? Era la cantidad de desaparecidos, la cantidad de muertos, era una sensación muy tensa, pero sobre todo la cantidad de familias regresando a ayudarse, regresando a buscarse, regresando a reencontrarse, a tratar de rescatar lo que pudieran, a levantarse una y otra vez. Más allá del hecho, yo creo que esa solidaridad posterior entre familias, entre amigos, entre venezolanos, yo creo que también es un elemento que me marcó muchísimo. O sea, el ayudar al prójimo, el ayudar a la familia. En mi caso, nosotros durante 6 meses vivimos en una habitación 6-7 personas, gracias a un familiar que nos acogió en Caracas en ese momento. Entonces yo creo que esa solidaridad entre familias, entre amigos, que se vio inmediatamente, entre todos los estudiantes que llegaron a Caracas, a Valencia o a alguna otra ciudad de Venezuela que fueron también ayudados, yo creo que fue más impresionante aún que cualquier otro elemento. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, perdió amigos del colegio y vecinos en este hecho, y a pesar del momento difícil que vivió la población de Vargas, destaca cómo el venezolano se levanta de tragedias como esta, lo que moldeó su futuro político. Yo creo que hoy muchos venezolanos se sienten identificados con ese sentimiento. Yo por eso hago mucho paralelismo con este momento que está viviendo Venezuela, a veces que estamos viviendo los venezolanos, de desasosiego, de incertidumbre. Por eso rescato el valor de la solidaridad, el valor de levantarse y seguir. Yo creo que en ese momento también lo demostramos, a pesar de esa tragedia que vivimos. Creo que ese valor, o sea, de solidaridad, de arraigo, incluso de querer rescatar a La Guaira, de querer rescatar la unión familiar, yo creo que eso fue parte de lo que me marcó y lo que ha marcado mi ruta política también. O sea, el tiempo pareciera detenerse cuando usted camina por muchas de las zonas de la entidad, y el riesgo de que una situación así se repita en el lugar es algo que siempre mantiene alerta a los abarguenses, quienes esperan que un suceso como este más nunca vuelva a repetirse.
Estructuras como las que usted ve al fondo después de 20 años conservan el recuerdo de la tragedia del Estado Vargas. Muchos de sus habitantes aún viven en la entidad y han tenido la dicha de poder sobrevivir y contar lo que les ocurrió, como pudieron ver en este trabajo especial, pero eso sí, siempre con un recuerdo que marcará para siempre el resto de sus vidas. Reportó desde Los Corales, Estado Vargas, Derek Blanco. Bien amigos, continuamos esta hora con más de Latinoamérica en Vivo y el tema de la tragedia de Vargas. 20 años, como ya decía al principio, del anterior trabajo que pudieron ver se cumplieron este domingo. Para ello vamos a entrevistar al doctor, fundador y presidente de la ONG Mayapure, Tomás Sanabria. Él es médico y también ha pedido que lo identifiquemos como amante de Venezuela y su gente, y no lo pongo en duda porque supe de algunas anécdotas duras que le tocó vivir además en la tragedia de Vargas. Allí lo tienen en pantalla. Le quiero dar las gracias por estar en Latinoamérica en Vivo y comienzo preguntándole, doctor, ¿qué fue lo más difícil que vio hace 20 años y por qué justamente estaba usted allí? Para que las nuevas generaciones, que a lo mejor eran niños de 5 años, de 4 años, de 11 meses o de 6 años, ya hoy tienen 20 y tantos años, sepan exactamente en voz de uno de sus protagonistas qué ocurrió. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por permitirnos compartir esta experiencia. Realmente hoy se cumplen 20 años exactamente, esta fecha, que tuve un shock en un momento que llovía en Venezuela, llovía sobre todo en esta zona norte de nuestro país, y me enteré, hice unos memos que me acabo de encontrar. Y dicen, actividades del 16-12-99, visita Quebradanauco, San Bernardino, donde vivencia el primer momento de la magnitud del problema. Llegaron heridos a la emergencia del centro médico, estando de guardia en Rivero. Se dio instrucciones para atender a los pacientes, especialmente un policía herido en la pierna, atendido por el doctor Carvalho, que le había perdido de sus manos una niña de 4 años mientras la rescataba. Me encontré este escrito que hice yo en aquel momento, terrible. No sé si me copian porque aquí me aparece como si estuviéramos perdida la conexión. Conectado, sí lo estamos escuchando. Aquí lo escuchamos perfectamente. Oye allí, doctor. Bueno, vamos a retomar la comunicación de inmediato con el doctor Tomás Sanabria. Como saben, está hablando de la tragedia de Vargas. Fíjense bien, estaba leyendo un escrito en el que además detalla lo que habría ocurrido con esta persona que tenía una niña de 4 años en brazos y lamentablemente la corriente la arrastró. Esto estaba hablando él también de la quebrada Anauco, está ubicada en San Bernardino, en Caracas. Una situación bastante complicada porque hay que destacar que la tragedia de Vargas comenzó el 15 de diciembre con las torrenciales lluvias que se registraban en la entidad, también en Caracas hay que decirlo, pero obviamente con una magnitud muchísimo mayor en el litoral central, pero que se mantuvo aproximadamente por 5 o 6 días, casi al 24 de diciembre todavía estaba lloviendo en la entidad y fue una situación por ende bastante complicada porque a medida que la lluvia seguía era más lo que se derrumbaba, era más lo que bajaba del cerro en cuanto a piedras y escombros, era más lo que se llevaba el agua a su paso porque obviamente toda la marea prácticamente desembocaba en el mar y eso hizo obviamente que estructuras se dieran, que personas que intentaban salir no pudieran hacerlo y eso trajo como consecuencia esta cifra que ni siquiera, como lo decíamos en el trabajo, es oficial. No se sabe exactamente a la fecha cuántas personas murieron en la tragedia de Vargas. Se habla de 3.000, algunas ONGs lo sitúan en 7.000 aproximadamente, pero no hay una cifra establecida clara, como pudo haber pasado por ejemplo con las Torres Gemelas de Nueva York en Estados Unidos, que sí hay una cifra exacta de fallecidos porque se pudo contabilizar con el pasar de los meses. En el caso de la tragedia de Vargas, son tantas las personas desaparecidas que no se tiene una cifra estimada de muertos, de damnificados, de fallecidos, incluso de menores de edad que nunca desgraciadamente pudieron regresar a sus hogares. Se hablaba y se ha dicho incluso en trabajos especiales que han hecho a lo largo de este tiempo colegas periodistas que muchos fueron prácticamente vistos en Colombia en algunos casos, que fueron sacados del país y vendidos además a familias que quizás no podían tener hijos o entregados en adopción para
para poder ayudar. En fin, muchas historias se han hablado sin confirmar, hay que destacar, sobre esto, pero sí hay un hecho confirmable. No volvieron muchos a sus casas. Allí tengo nuevamente al doctor Tomás Sanabria. Le quiero dar las gracias porque retomamos la comunicación y usted estaba hablando justo de la niña de 4 años que lamentablemente no pudo ser sostenida por esta persona y la arrebató la corriente. ¿Qué más nos puede explicar allí? Bueno, a partir de ese minuto y con la tragedia que este policía me estaba contando, porque había sido un tronco que venía con la corriente, quien lo golpeó en la pierna, se la fracturó y llevó a la niña. Este hombre lloraba cuando lo vi, seguía lloviendo y empecé a comunicarme con la gente a ver qué realmente estaba ocurriendo. Hice varias llamadas, eso fue en la tarde del día 16. Vimos que estaba ocurriendo algo muy serio y que no aparecía, no era evidente ante los medios de comunicación que eso estaba ocurriendo. Pero empezamos a comunicarnos, inmediatamente contacté a varias personas que estaban en defensa civil y ese tipo de situaciones, con médicos, etcétera, y se planificó que al día siguiente nos encontraríamos en la base aérea Francisco Miranda, en La Carlota, y eso fue lo que hicimos. Al día siguiente, bueno, ya era más evidente el problema de comunicación, me tocó bajar con algunos médicos que ya nos estaban acompañando, que eran médicos que estaban trabajando con nosotros en el programa Maniapure, que ya tenía 3 o 4 años funcionando en regiones del Estado Bolívar, y eran médicos jóvenes recién graduados quienes estaban dispuestos a compartir con nosotros. Bajamos ese día a Maiquetía en un avión de la Fuerza Aérea, un C-130. Estuvimos todo el día trabajando allá, viendo qué ocurría. Nos decían que en la zona este del estado Vargas estaba la cosa muy complicada. Había muchísima gente, muchos helicópteros, mucha gente trabajando, todo el mundo coordinadamente. Estaba la gente de Defensa Civil, estaba la Fuerza Armada, estaba la Marina, estaba muchísimos voluntarios, etcétera. Y regresamos a Caracas nuevamente esa tarde. Y al día siguiente, al tercer día, ya sería el 18, me comuniqué con unos amigos pilotos y me informaron que una zona que yo visitaba con frecuencia, que es la zona de Naiguatá y Camuri Grande, había las posibilidades de asistir allí. Me monté en un helicóptero, bajamos al Club Camurí, donde pudimos aterrizar. Ahí me di cuenta de lo que significaba esa tragedia y seguía lloviendo. Les pedí que me dejaran posteriormente en Naiguatá. Yo llevaba un morral con algunos elementos de emergencia básicos, con una linterna, etcétera, porque no sabía si iba a poder regresar. Y caminé. Y resulta que ese día fue otro impacto, así como fue el atender al policía lesionado, que lloraba desconsoladamente. Me tocó bajar a la playa en el helicóptero con un profesor mío, médico, el doctor Oscar Loinás, y 6 horas después regresé con él. Yo estaba desconsolado, pensé que esto era una situación que estaba perdido, todo lo que habíamos visto desde Carmen de Uria, desde el helicóptero, lo que era Naiguatá, lo que era la zona de Camurí, y le digo, doctor Loinás, esto está perdido. Y él me tomó, pasó su mano por el hombro y me dijo, pero tú estás totalmente equivocado, Tomás. ¿Cómo se te ocurre ese? Ahora es que tenemos que trabajar, ahora es que hay trabajo. Y ese vuelo de regreso de la zona de Naiguatá al helipuerto del Ávila me cambió la vida y el panorama totalmente. Fue el segundo shock que me venía en 3 días de diferencia y me di cuenta que lo que teníamos era que trabajar. Cuando llegué a Caracas, esa tarde ya había un gentío en la zona donde me movía, que era la zona donde está el colegio Don Bosco, en Altamira, y había una cantidad de gente trabajando de todos los servicios, de embajadas, de defensa civil, de las diferentes clínicas, trabajando ya con una cantidad de cosas. Entonces me comuniqué con gente que tenía helicópteros y había hablado con médicos y les dije, mira, vamos a hacer una cosa, aquí hay muchísima gente trabajando, pero nuestro pedacito que podemos hacer es, si nos ofrecen un vuelo de helicóptero durante esta semana próxima, un vuelo en la mañana para bajar y un vuelo, y ese mismo vuelo para subir a las personas que están quedándose allá, y me ofrecieron cordialmente el helicóptero
Y entonces busqué varios de mis compañeros médicos. El primero de ellos fue el doctor Luis Navarro, pediatra extraordinario, que está en este momento fuera del país, la doctora Isabel Carlota Silva, la doctora María Alejandra Añanguren, que trabaja como cardiólogo, fue médico nuestro en Maniapure también, y trabaja actualmente en Guarenas, Guatire, extraordinarias personas cada uno, y nos turnábamos, pasábamos 24 horas allí trabajando, haciendo lo que podíamos hacer como médica y tratando de coordinar el rescate. Para mí fue un shock esos dos elementos y toda la semana que vino. Y cuando me encontré estas notas que les comencé a leer al principio, para mí no tenía probablemente 18 años sin ver esas notas. Y pensé, mira, esto no es posible, que la mayor tragedia de la naturaleza generada sobre este extraordinario país que es Venezuela no puede pasarse desapercibido. Yo creo que esto hay que comunicarlo a la gente, porque fue mucho lo que se hizo y muchas las lecciones aprendidas. Se hizo mucho en conjunto, pero se cometieron muchos errores. Y creo que eso es lo importante. No podemos, 20 años después de que eso haya ocurrido, no estar preparados para cualquier situación, ya que pudimos en aquel momento trabajar juntos, sector privado con sector público, en conjunto, agarrados de la mano, y se pudo superar una situación terrible que dejó marcas indelebles en la mente de muchísima gente. Y yo creo que este video que ha desarrollado Bolívar histórico para nuestro país, porque es narrado por gente que verdaderamente vivió esos minutos, que yo los había vivido con otras personas, pero estos que han sido actores de primera línea, ha sido un aprendizaje adicional. Y aquí, eso es yo creo que el mensaje que yo quiero dejar y poner mi granito de arena como médico y ver lo que hemos hecho en las universidades, cómo trabajaron las embajadas. Nosotros preparamos seminarios con la Embajada de Francia también, que fue extraordinario en el apoyo de todo esto, desde el punto de vista en el cual yo participé. Fede Cámaras se portó, pero a la altura, la Asociación de Damas Salesianas, la gente de las iglesias. Fue increíble, los venezolanos se montaron en esto. Y bueno, yo creo que ese es el mensaje, y me imagino que por poderles transmitir esta sensación de un individuo como un venezolano médico que trabaja en este país como cardiólogo, pero que me duele lo que ocurre y lo que está ocurriendo en muchos otros sitios todavía en el país por otras situaciones, pero lo importante es saber lo que podemos hacer juntos. Le pregunto allí, doctor, porque el tiempo también apremia y quería no dejar de hacerle alguna pregunta sobre lo que usted va narrando. Ya me contestó qué le había impactado más de todo esto que había ocurrido, pero también, fíjese, yo hice un trabajo para TV Venezuela y Vivo Play sobre esto junto a todo un equipo que me pudo ayudar en ello, y sorprende ver que 20 años después uno todavía se consigue estructuras destruidas de aquella época, que al mismo tiempo, por ejemplo, como nos decía una familia el día que estuvimos en una casa que está invadida, que a principios de año habían estado excavando y habían encontrado un cadáver 20 años después. Usted está hablando justamente de este documental también que hizo Bolívar Films y de lo que ha ocurrido y por otras cosas que vienen sucediendo en el país, cómo está la situación. ¿Cómo evalúa usted como profesional de la salud justamente ver algo que pasó hace 20 años, todavía con secuelas en el estado Vargas en cuanto a la estructura, zonas y demás que quedaron destruidas y aún no han sido restauradas? Sí, bueno, yo creo que el hablar de lecciones aprendidas está precisamente en que se hizo muchas cosas muy útiles y se dejaron de hacer muchas otras. Yo tengo un terror de que si hay un deslave nuevamente, las consecuencias, en vez de ser mucho mejores, pueden ser mucho más serias. El sistema de salud nuestro está muy golpeado en este momento a nivel público y a nivel privado, pero mucho más a nivel público, que es donde está la mayoría de los venezolanos. Entonces, yo creo que debemos tratar de no dejar pasar este momento y hacer una especie de mea culpa con lo que debe hacerse. Debemos trabajarlo, pero tenemos que trabajarlo juntos los venezolanos. No podemos estar un sector por otro lado por razones de
ideologías, la salud del venezolano, la educación del venezolano, el bienestar del venezolano. Es uno. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Y yo creo que este es un momento, un hito en la historia de este país desde 1811, que no se puede dejar pasar desapercibido. Y agradezco muchísimo que ustedes estén trabajando en esto. Yo creo que lo que acaba de decir, hay muchas cosas que no se completaron, muchas que se hicieron, pero yo creo que hay que ser mucho más profundo todavía en todas estas cosas. Es verdad que hay calles muy bonitas, pintadas hacia las zonas donde pasa todo el mundo, pero si uno se mete un poquito más adentro, se ve terribles situaciones todavía. Y cada una de las personas que ha sido entrevistada en estos momentos, por estos 20 años, yo creo que hablan de eso mismo. Le quiero dar las gracias, doctor, por estar con nosotros, por darnos un poco de su testimonio de lo que vivió como profesional de la salud, de lo que lamentablemente ocurrió en Vargas, y que ese llamado de alerta que usted hace de que pudiera ocurrir, ni Dios lo quiera, cancelado, una vaguada o una lluvia de esa manera, el alerta de que pudiera ser peor si no se toman las medidas respectivas que ya desde hace tiempo debieron haber tomado. Sorprende cuando uno todavía incluso escucha en los comentarios que le dicen a uno personas que habitan en Vargas o que les escriben a uno por redes que en zonas que fueron devastadas han hecho nuevas construcciones y todavía hay gente allí ya habitando edificios y más. Así que hay que estar muy atentos a esto. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Le quiero dar las gracias por estar con nosotros. Gracias. Ahí está. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Latinoamérica en Vivo. No se retire. Regresamos, amigos, con más de Latinoamérica en Vivo y ahora vamos a revisar las noticias que son indispensables conocer a esta hora en la región. Amigos, seguimos con más de Latinoamérica en Vivo y vamos a continuar hablando sobre la tragedia de Vargas. Para eso tengo ya el gusto de entrevistar al ingeniero civil Carlos Llenatios, quien vivió y sabe muy de cerca, tiene mucha información sobre lo ocurrido en la tragedia de Vargas. Lo saludo vía Skype y le quiero dar las gracias una vez más por estar con nosotros. Bueno, hemos tenido ya, no directamente con este servidor, pero sé que han mantenido contacto con nuestra gente de TV Venezuela y Vivoplay para poder lograr esta entrevista, este encuentro, que agradezco mucho de su parte, porque como le decía Tomás Sanabria, médico que entrevisté en el bloque anterior, hay generaciones nuevas que tienen solamente como referencia lo que ocurrió en la tragedia de Vargas, porque a lo mejor eran niños de 3 o 4 años y ya hoy día son universitarios o adultos jóvenes en la vida laboral, que como referencia tienen lo que cuentan sus familiares o amigos o lo que leen por los medios de comunicación o ven. En este caso quiero preguntarle para que la gente de la nueva generación, pero también la vieja, recuerde exactamente qué cargo ocupaba usted y por qué estuvo tan cerca de lo que ocurrió con la tragedia de Vargas, porque pudo vivir, ver y observar muchas de las cosas que allí pasaron. Bienvenido. Bueno, Derek, muchas gracias por la invitación, es un gusto gracias por la oportunidad. Bueno, cuando ocurrió la tragedia de Vargas, la noche del 15 al 16 de diciembre, yo, al igual que muchos venezolanos, estuvimos muy sorprendidos por eso. Y yo inmediatamente me involucré directamente a la manera de tratar de conocer qué es lo que estaba. Tenía familiares que quedaron atrapados allí, con los cuales me fui comunicando por teléfono, y eso me dio una información muy vívida, muy clara de lo que estaba ocurriendo, y pude en ese momento también actuar a nivel del gobierno. Y eso trajo como consecuencia que fui designado la autoridad única para la planificación de la reconstrucción del Estado Vargas, en enero del año 2000. En ese momento también fueron designadas personas responsables de la atención de la emergencia. Recuerdo que en esa ocasión fue el que era ministro de Salud, que era el doctor Gilberto Rodríguez Ochoa. Él estaba responsable de atender la emergencia a las personas y a mí me tocó entonces la parte de la planificación para la reconstrucción. Y bueno, se consolidó lo que se llamó la autoridad única y fue una institución en la cual nosotros nos dedicamos a crear los proyectos con los cuales se debía ejecutar la recuperación del Estado. Puedo entrar en detalles, pero también quiero dejarte hablar. No sé, dime si quieres que entre en detalles de eso. Al contrario, más bien yo lo quiero dejar hablar porque sé que a pesar de que no tenemos todo el tiempo para ello, por eso quiero aprovecharlo, tiene muchas cosas que decir y le pido rescate lo que más a usted le impactó y lo que cree
pudo haberse evitado, porque cuando colocábamos el trabajo especial que se hizo para TV Venezuela y Vivoplay sobre esto, había gente que culpaba al gobierno de turno de lo que había ocurrido, pero ciertamente esto es una tragedia natural que no la puede detener nadie. Quizá la responsabilidad estuvo en no actuar a tiempo en ese momento para tratar de evitar que fuera peor de lo que fue. Pero más allá de eso, también hay cosas que usted pudo ver allí porque se abocó a estos trabajos y puede contarlo allí en primera persona para que la audiencia lo conozca. Fíjate, en realidad primero que nada tenemos que entender que nuestra sociedad, la sociedad venezolana, es una sociedad sumamente vulnerable, muy débil ante las amenazas naturales y otro tipo de amenazas también. Lo que ocurrió en Vargas, que fue un gran desastre, habla de la vulnerabilidad de un tejido social, de un tejido institucional, que de alguna manera también tiene que ver con todas las cosas que están pasando en Venezuela. La conclusión de todo esto, pero luego voy a los detalles, como hablando de atrás para adelante, es que lo que le ocurrió, el desastre que le ocurrió a Vargas fue premonitorio de lo que luego ocurrió en Venezuela en los últimos 20 años. Pero regresando entonces a lo que ocurrió, sucede que fueron unas lluvias que sorprendieron tremendamente, nunca se pensó que eso podía ocurrir, pero cuando se estudia la historia de Venezuela se consigue que en el litoral, en Vargas, ese tipo de fenómenos ya habían ocurrido previamente. Nunca con la densidad ocupacional, con la densidad habitacional que había de ocupación del terreno que hubo en Vargas en el año 99, pero en el año 55, por ejemplo, hubo también deslaves de esa naturaleza. El fenómeno de Vargas fueron unas lluvias muy intensas que ocurrieron durante 15 días preliminares a la ocurrencia del desastre en sí, y luego los 2 días previos llovió lo que es equivalente a más de 1 año de lluvia, de 2 años de lluvia, perdón, y eso ocurrió en las partes altas de las montañas. Eso hizo que se desprendiera la capa vegetal, luego se fue desprendiendo también, se fueron arrastrando sedimentos y se generó un barro, un lodo muy denso que permitía desplazar grandes rocas, grandes piedras. Se inundó todo lo que se llaman los conos aluvionales, que son básicamente las zonas en las cuales está ubicada la población en el estado Vargas, salvo aquellos que están en los cerros, pero los que están cerca del mar, en las costas, están ubicados en esos conos aluvionales. Los conos aluvionales, a su vez, son fenómenos son plataformas geológicas que se han formado a lo largo de los años, de los siglos, a través de deslaves como el que ocurrió en el 99. Entonces ocurrió un deslave y estábamos ocupando esos territorios sin tener conciencia del gran peligro que teníamos. Y eso, bueno, forma parte de las debilidades institucionales nuestras. Eso es como que habláramos de los ranchos. En Venezuela el problema de los ranchos, más del 60% de la población vive en viviendas autoconstruidas, que son viviendas que no tienen ningún tipo de capacidad de resistir un terremoto. Entonces podemos decir que ciertamente nosotros somos muy vulnerables ante la ocurrencia de desastres naturales. Puede haber un terremoto en Caracas y la cantidad de muertos puede ser descomunal, y la cantidad de ranchos que se van a venir abajo porque no tienen condiciones para soportar un terremoto, porque no tienen cálculos técnicos y no han sido construidos de manera asesorada por ingenieros y por arquitectos, hace que sea una ciudad sumamente vulnerable. Entonces el litoral central también es y lo sigue siendo sumamente vulnerable. En esa ocasión... Allí le pregunto, me detengo un momento a preguntarle, porque usted comentaba lo de las lluvias y lo del terremoto me llama la atención porque es algo que siempre, a veces se escucha en el ambiente, ¿no? Lo que pudiera ocurrir si, ni Dios lo quiera, cancelado, viene en un terremoto. Pero en el caso de Vargas, vuelvo al caso de Vargas, ¿por qué ocurrió este fenómeno de esa lluvia tan intensa por más de 15 días como usted lo está señalando? ¿Qué motivó a que esa lluvia que pudo haber sido la de 1 año se diera en 15 días? Bueno, esos son fenómenos extremos que ocurren con cierta regularidad. Fíjate, esa lluvia fue tan fuerte, tan intensa, que se asocia a un fenómeno con periodo de retorno de 500 años. Es decir, se dice que aproximadamente cada 500 años puede ocurrir un fenómeno de esa naturaleza. Eso no quiere decir que estrictamente cada 500 años ocurra, pero cuando tú estudias muchos años hacia atrás en la historia, en la geología y la formación del planeta, tú consigues que fenómenos de esos ocurren más o menos con una intensidad similar, digamos con recurrencia de 500 años. En este caso, eso significa una lluvia sumamente importante, y que ahora con los fenómenos del cambio climático, ese tipo de fenómenos extremos están ocurriendo con una frecuencia ahora un poco mayor. Es decir, pudiera ser que ya no hay que esperar 500 años para que ocurra de nuevo. Y esos son simplemente fenómenos, esa es la naturaleza del planeta, que funciona de esa manera. Eso no lo podemos evitar. Para que ocurra un desastre natural, o más bien para que evitemos que ocurra un desastre natural, tenemos que tomar en cuenta 2 cosas. Una, la amenaza natural. La amenaza natural son las lluvias, son los terremotos, son en otras zonas los volcanes, afortunadamente en Venezuela no tenemos, son los huracanes.
Pero frente a la amenaza natural hay la vulnerabilidad social, la vulnerabilidad institucional, la vulnerabilidad urbana. En términos globales, la vulnerabilidad de la sociedad. Nuestra sociedad urbanamente, como decíamos, es muy vulnerable. Entonces, cuando tú consigues una amenaza que enfrente así tiene una sociedad vulnerable, pues se produce un desastre. Si tú quieres que no ocurra un desastre, tú tienes que disminuir la vulnerabilidad, porque la amenaza tú no la puedes controlar. La amenaza ocurre cuando llueve o cuando hay un terremoto, y esas son condiciones que son previas a la ocupación del territorio. Importante punto. Vamos a ir a una pausa, tengo que ir a una pausa para volver con usted y seguir hablando de este importante tema como lo fue la tragedia de Vargas y todo lo que usted pudo observar, ver y trabajar en ese sentido en cuanto a la tragedia lamentablemente acaecida en el estado Vargas hace 20 años. Vamos a la pausa y sigo en breve conversando con nuestro invitado ya sobre esta tragedia tan particular que se dio en Venezuela. No se aparte, ya venimos con más. Bien amigos, seguimos con más de Latinoamérica en vivo. A esta hora seguimos conversando con Carlos Yanatios, justamente ingeniero civil y quien estuvo viviendo muy de cerca lo que ocurrió con la tragedia de Vargas. Le preguntaba allí, no sé si está al tanto, Carlos, de que han hecho construcciones en zonas que fueron devastadas, algo súper peligroso, y lo decía también el médico anterior, Tomás Sanabria, para los habitantes de la zona. ¿Qué opina de ello? Prácticamente, ¿qué información más maneja? Además de un escrito que usted ha hecho y tuve la oportunidad de leer, no lo he terminado, pero me ha gustado mucho lo que he leído hasta el momento, porque tiene mucha información y mucho detalle de lo que usted ha conocido de primera mano sobre la tragedia de Vargas. Bueno, mira, primero que nada que es peligrosísimo que la gente esté construyendo al lado de las quebradas o inclusive dentro del cauce de la quebrada. Ahí es cuando me refiero a la vulnerabilidad. Si tú construyes al lado de la quebrada, en lo que hay una lluvia, se va a llevar tu rancho y punto, y vas a sufrir muchísimo. Y eso es lo que caracteriza entonces, en buena medida, las construcciones en Venezuela y por eso somos tan vulnerables. Cuando ocurrió la tragedia, entonces fundamos la Autoridad Única de Vargas y ahí yo consolidé un grupo de aproximadamente unos 200 técnicos. Estaba principalmente conformado por personas de las universidades Central de Venezuela, Metropolitana, Católica y Simón Bolívar. Consolidé grupos para el área para que concibiéramos un inmenso plan de recuperación y así se hizo. Ese plan está esbozado de manera resumida, pero con toda la información requerida para poderlo entender correctamente en ese libro que tú mencionas. Yo escribí un libro que se llama Vargas, Desastre, Proyecto y Realidad. Estoy en este momento haciendo unos retoques para la carátula y yo espero que mañana ya salga ese libro y va a estar colgado en la página web de forma gratuita, en la página web de la Academia de Ingeniería y el Hábitat de Venezuela. Entonces, cuando nosotros consolidamos ese grupo de unos 200 profesionales, teníamos como grupos sobre todo en el área de desarrollo urbano y planificación urbana y grupos en el área de protección ambiental que tenían que diseñar las canalizaciones y las represas que había que construir en el estado Vargas. En 8 meses nosotros generamos todo ese proyecto y con ese equipo de profesionales de altísimo nivel, además contábamos con asesores, con asesorías voluntarias de distintos países que tienen mucha experiencia en esto. Y esos países incluían a Estados Unidos, Francia, España, Italia, Austria, Noruega, Japón y China. Todo eso, hubo un grupo inmenso de especialistas que se dedicaron a apoyarnos a nosotros en el diseño de todas estas cosas, y no solo que tuvimos un éxito fantástico cuando se hicieron los diseños, sino que eso inmediatamente se enseñó también en las universidades venezolanas. Yo conseguí que el Instituto de Mecánica de Fluidos recibiera un dinero del Banco Mundial para fortalecer un posgrado en el cual se hicieron esas cosas, y todo el esfuerzo necesario para que el conocimiento estuviera a la disposición de nuestro país y este tipo de fenómenos no se repitieran y tuviéramos el conocimiento necesario para diseñar con cuidado y protegernos, estaba ya en manos de la sociedad venezolana y en un enjambre, en una red de cooperación internacional que permitía que todo eso se podía hacer correctamente. En la parte urbana hicimos entonces la separación de 3 sectores y cada uno de los grupos de las universidades hizo un diseño, fueron diseños fantásticos, consultados con la comunidad y discutidos a fondo con las comunidades, y a eso lo unía todo un proyecto vial que se desarrolla en el CENDES y la Facultad de Arquitectura del Instituto de Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. Yo confieso que esa gente trabajó durísimo, fueron todos realmente unos ceros, que el trabajo que hicieron fue descomunal para poder generar ese proyecto en unos 8 meses, pero ese proyecto desafortunadamente
Una vez que la autoridad única consiguió todo esto, se creó una cosa que se llama, la institución que se llama Corpo Vargas, que era la que era responsable de ejecutar estos proyectos. Corpo Vargas desafortunadamente no escuchó estos proyectos, cambió muchos de ellos e inclusive cambió los criterios de protección ante riesgo, poniendo en peligro en buena medida a la población. Voy a ponerles un ejemplo. Cuando nosotros diseñamos las obras de control de torrentes, de los canales y las represas, yo impuse que el parámetro tenía que ser a trabajar con lluvias de periodo de retorno de 500 años. Cuando yo salí de allí, cuando Corpo Vargas tomó esto para comenzar a trabajar, primero que nada se pusieron a construir gaviones, que aquí no da tiempo para explicar, pero construir represas con gaviones para que puedan soportar flujo con lodo es imposible, porque si ese lodo pudo levantar estas inmensas piedras que tumbaron edificios, ¿cómo no van a levantar unas represas que son... El lodo se mete por debajo y las empuja hacia abajo si las hace flotar? Entonces eso Corpo Vargas lo desatendió y en realidad se construyeron más de 60 represas en el litoral, los cuales realmente es un gran esfuerzo. Muchas de esas represas, el 70% son represas de gaviones. Muchas de esas represas deben ser destruidas y construidas de nuevo. Hay otras que pueden ser arregladas y hay otras que están en... Y ahí está el tema de que de verdad las vuelvan a construir o que otras sean arregladas, cosa que 20 años después, con el trabajo que hicimos de Vargas la semana pasada, le informo que me encontré con zonas con edificios tan destruidos como aquella época, que no fueron arreglados, calles destruidas, también represas y más. No ha sido del todo arreglado, según lo que este propio servidor con su equipo de cámara pudo ver. Me queda apenas 1 minuto y medio por cuestiones de tiempo, pero le quiero preguntar 2 cosas puntuales. La primera, como ser humano, no como ingeniero civil, ¿qué fue lo que más le impactó de Vargas, de la tragedia de Vargas? Y la segunda, ¿cree o en qué porcentaje da un riesgo de que pudiera ocurrir una vaguada de ese tipo en el país? Puntual, por favor, por tema tiempo. Gracias. Lo primero, ¿qué me afectó el sufrimiento de la gente? La forma como las personas perdieron su vida de un día a otro, tanto los que fallecieron como los que perdieron su forma de vida. Eso fue sumamente impactante. Pero tan grave como eso fue el hecho de que después que habíamos hecho un inmenso esfuerzo por generar el proyecto correcto para construir y fortalecer las instituciones, nos conseguimos que unos sinvergüenza desde Corpo Vargas cambiaron esos proyectos y no hicieron lo que tenían que hacer. Y lo segundo, que fue lo que me emocioné, que fue ¿cuál es el peligro de que esto ocurra? Siempre son lluvias extremas. Se dice cada 500 años, pero resulta que no estamos suficientemente protegidos. Pero en el momento en que tú hagas la mejor obra, tú puedes hacer los canales más espectaculares del mundo, pero si la gente construye los ranchos, en la quebrada va a haber un desastre. Entonces, Venezuela tiene un problema institucional, un problema de tejido social y de responsabilidad por parte de la gente. No se puede construir en la quebrada y eso mismo, no pueden construir ranchos de 7 pisos sin tener en mente que va a haber terremotos. Eso ocurre en nuestro país, ahora terremotos, y desafortunadamente tendremos muchos fallecidos de nuevo con eventos de este tipo. Desafortunadamente eso ocurrirá. Esperemos, yo le pido, Carlos, yo sé que usted lo habla desde el punto de vista profesional, pero ruego a Dios que algo así no ocurra, porque ciertamente todo lo que usted está diciendo sabemos que es así en voz de un profesional como usted, pero bueno, apelo a la justicia divina para que algo así no vaya a suceder, porque no quiero imaginar la magnitud de ello. Espero poderlo tener más adelante en un programa completo, porque creo que merece todavía desarrollar más esta idea. Ha sido bastante importante y fundamental sí tenerlo hoy para que hablara de la tragedia de Vargas y explique de manera muy clara. Quería decir algo y lo quiero dejar decirlo antes de irme al corte. Allí, ¿qué quería decirnos? Que esto no es un tema de justicia divina, esto es de justicia humana, que tenemos que trabajar correctamente para consolidar nuestras instituciones y hacer las cosas correctamente. El conocimiento existe y tenemos que tomarnos esto muy en serio. Yo digo, lo tengo claro y opino igual que usted. El tema es que las autoridades lo hagan, porque pareciera no pararle a esto. Entonces yo ahí recurro a Dios, en quien creo mucho, para que esto no ocurra, pero tiene toda la razón en eso y se la doy en ese sentido. Quiero darle las gracias por estar con nosotros en Latinoamérica en Vivo y poder haber hecho este aporte al programa. Gracias. A tu orden cuando quieras, con mucho gusto. Ha sido un honor para mí entrevistarlo. Allí lo ven, Carlos Genatios, importante ingeniero civil de este país venezolano y que conoce muy de cerca la tragedia de Vargas con todo el trabajo que hizo. A la pausa y ya veremos cómo no se retire. Ahora, de esta forma terminamos por hoy Latinoamérica en Vivo. Recuerden que pueden ver nuestro espacio a través de la galería on demand de Vivoplay y seguirnos por medio de nuestra audiencia en Estados Unidos y también nuestro canal en YouTube con señal en vivo a través de TV Venezuela. Soy Derek Blanco, despido en nombre de todo el equipo. Cuídense mucho y feliz comienzo de semana. Chao.